Amén, amén. Shabbat Shalom nuevamente para todos los amados hermanos y amén, estimado Aj Moshiach. Y con ese mismo gozo, con esa misma alegría, les envío un enorme abrazo, un fuerte saludo, un fuerte abrazo para todos los hermanos y hermanas que nos ven en este momento. Hasta allá está Argentina, con nuestra Jod Elisheva, México, Colombia, Venezuela, todos los países, Paraguay, Uruguay, todos los países que nos puedan ver en este momento y que posteriormente hermanos de diferentes partes del mundo nos están escuchando, que el Eterno, que es bueno, les bendiga, les guarde y les proporcione bendición de todo tipo para ustedes y para todas sus familias. Y adicional, como dijo nuestro Aj Moshiach, citando sabiamente el pasaje de que mi pueblo perece por falta de conocimiento, que no seamos parte de ese redil que ha perecido porque se ha extraviado por falta de dirección de la palabra. Que seamos un redil, un remanente de Israel que se preocupa por guardar los mandamientos con conocimiento, con palabra, con instrucción, con el escudriñar de la bendita palabra y con el poder del Espíritu de Santidad. Que los dones del Espíritu de Santidad fluyan en cada uno de nosotros para que podamos entender realmente cómo es que nuestro Padre nos ama, cómo es que nuestro Padre nos llena y de sus bendiciones, nos capacita y nos guía por ese sendero que es para ver su hermoso nombre, para estar en su presencia, que andemos en santidad, que nos apartemos de todo tipo de maldad, que nos apartemos de todo hametz, de toda levadura, que ese es el trabajo que tenemos ahora, es nuestra responsabilidad. Recuerden, las fiestas no son para purificarnos. Las fiestas, cuando llegamos a las convocaciones sagradas, ya debemos estar limpios, debemos haber hecho todo lo imposible, todo lo posible y lo imposible se lo pedimos a nuestro Padre para limpiarnos, para presentarnos delante de nuestro Padre con nuestras vestiduras limpias. Y no me refiero exclusivamente a las físicas, porque obviamente tenemos que vestirnos lo mejor posible para presentarnos bien, tanto por dentro como por fuera, que estemos bien delante del Eterno, porque no nos vamos a presentar delante de un presidente, delante de alguien importante aquí entre los hombres. Y aún si fuese así, entonces nos colocaríamos las mejores ropas, ¿verdad que sí? Bueno, para presentarnos delante de nuestro Padre, no solamente es la ropa física que debemos presentar con la mejor excelencia o de mayor excelencia, sino nuestra ropa espiritual, toda esa envoltura que refleja nuestra vida, cómo estamos delante del Eterno. Y por eso uno de los principios más fundamentales, escuchen muy bien, uno de los principios más fundamentales que tienen que ver con los frutos del Espíritu de Santidad es la autoridad, es la sujeción a las autoridades. ¿Cómo estamos respetando nosotros a las autoridades? ¿Cómo estamos ejerciendo la autoridad? Si lo estamos haciendo en un estado de derecho o lo estamos haciendo como una dictadura. O si estamos siendo rebeldes sin causa o estamos siendo personas que se someten a las autoridades cuando son dignas, cuando son personas íntegras delante del Eterno. Y si aún cometen errores, ¿cómo estamos actuando nosotros como discípulos, como personas que deben mostrar la luz de Mashiach en nosotros? ¿Cómo estamos tratando el honor de las personas? ¿Cómo estamos tratando la dignidad de las personas? Y como todo comienza por casa, porque no vamos a hacer, y lo voy a estar repitiendo, no vamos a hacer luz en la calle y oscuridad en casa. No podemos hacer eso. Nuestra luz se tiene que reflejar. Debe haber santidad en nuestras vidas. Anoche estuvimos compartiendo la primera parte de este tema de la autoridad, porque como la exigencia de la Torá es que en la fiesta de los panes sin levadura, nosotros tenemos que sacar la levadura de nuestros hogares, pero el principio, la sombra profética detrás de todo ello es que nosotros nos limpiemos de todo aquello que no le agrada a nuestro Padre. Y hay algo muy importante que comienza en casa, con papá y mamá, con los esposos, y es cómo se está llevando la autoridad, cómo se está administrando el hogar. Porque déjenme decirle, tenemos varones a nivel mundial, que no sea tu caso, hermano, que no sea tu caso. Analiza cómo estás tú, cómo está tu vida. Tenemos varones que pueden enseñar la palabra muy bonito, pero ¿cómo está ejerciendo la responsabilidad en su hogar? Y anoche lo estuvimos compartiendo. ¿Cómo estás tratando a tu esposa?
Porque si tú estás tratando mal a tu esposa, pero hablas muy bonito y predicas muy bonito y haces descender fuego del cielo, pues entonces, pero estás tratando mal a tu esposa, mejor quédate calladito. Estás dando una adoración vana y estás buscando solo el respaldo de los hombres. Busquemos el respaldo de Elohim. ¿Cómo se logra ese respaldo? Con santidad, con integridad, sin hipocresías, amando al Eterno con sinceridad, no de labios, porque cualquiera lo puede hacer. Que no sea tu caso, varón, que eres autoridad en casa, y que no sea tu caso, hermana, que le faltas el respeto a tu esposo, que viendo que es un esposo bueno, que se somete al Eterno, que busca hacer lo bueno de corazón bondadoso, aún así tú te rebelas y tratas de imponerte sobre él. Cuidado con eso. Y aún si no es ese hombre que tú tanto deseabas, aún así respétalo. Es tu cabeza. Si tú lo haces, le estarás enseñando, lo estarás ministrando y él se santificará por medio tuyo, por tu ejemplo, por tu testimonio. Y como lo diría Shaul, aún Sara llamaba Señor, Baalí, mi amo, a Abraham Avinu, porque era una mujer respetuosa. Y aún ponle que hubiese Abraham, bendito es el Eterno, que no fue así, pero que se hubiese comportado mal con nuestra madre Sara. Aún si hubiese sido así, yo creo que por muy tosco que hubiese sido, se hubiese dado cuenta que la mujer que tiene no vale la pena maltratarla. No merece que le faltes el respeto o que le faltara el respeto. Que tú seas una mujer, que tu luz alcance a tu esposo, a tus hijos, a tu papá, a tu mamá, a todos, pero que sea una luz que irradie potencia, poder, es energía divina del espíritu de santidad, porque te mantienes en integridad. No con religiosidades, sino con una vida íntegra delante del Eterno. Y, amados, en esta segunda parte de este tema tan fundamental, tan esencial para la vida de un creyente, como lo es conocer la autoridad y la sujeción a esa autoridad, debemos tener mucho cuidado en cómo nosotros nos estamos comportando, porque la mayoría de los problemas de esta sociedad provienen de la familia, provienen de cómo se está alimentando el grupo familiar, cómo se está organizando, cómo se está liderando la familia. Yo siempre les he dicho a los hermanos cuando compartimos que la familia es la primera congregación que nosotros debemos saber administrar. Si nosotros podemos tener grandes lugares, podemos tener muchos hermanos que se congreguen allí, la congregación puede ir muy bonita, pero si la familia no está bien organizada, no está bien liderada, de nada sirve. Por eso, uno de los flagelos que está dañando esta sociedad son hijos rebeldes a los padres, los divorcios, las separaciones, los malos tratos. Y eso lamentablemente es lo que ha dañado el testimonio de los que deberían ser verdaderos hijos del Eterno. Son solamente más religiosos, más charlatanes, personas que no viven la santidad, sino que simple y llanamente están jugando a la religión. O, como popularmente decimos, le están jugando al payaso. Y eso no se debe de hacer. Obviamente, no se debe hacer. Debemos pararnos en la brecha, quitarnos todas las investiduras que el hombre nos ha dado, quitarnos todo el orgullo y mantenernos humildes. Y que el Espíritu de Santidad, nuestro Padre, si es que habita en nosotros, que nos dirija a hacer todo lo bueno. Pero yo creo, y para mi vida tengo plena conciencia que hasta el día de hoy el Espíritu de Santidad me ha guiado y habita en mí. ¿Habita en ti también? ¿Habita en ti también la Ruach HaKodesh? ¿Lo crees con plena certeza? Sí, estás guardando los mandamientos. Amén. Pero ¿cómo andas en santidad? ¿Cómo cuidas tus ojos? ¿Cómo cuidas tus pensamientos? ¿Cómo tus oídos, tus labios? Cuidado con la Lashon Hara. Cuidado con el chisme, cuidado con hablar mal. Sea verdad o sea mentira, no andes hablando cosas malas. Porque si no, te contaminas tú, contaminas a los demás y dañas el honor de alguien. Dañas la mucha o la poca dignidad de alguien. Y eso es muy importante que tú entiendas, que hay mucha levadura que a veces nosotros pensamos
que no estoy haciendo nada malo, como dicen los gentiles. Yo no hago mal, pero resulta y pasa que hay muchas cosas que no nos hemos limpiado. Por eso estos temas y por eso el tema de la autoridad, un principio fundamental, esencial en la vida del creyente. Si tú no aprendes a respetar a las autoridades, vas a andar toda la vida creyéndote un kadosh, creyéndote una kedoshá, un santo o una santa, pero eso eres un rebelde sin causa. Eres un rebelde y ni siquiera te has dado cuenta. Por eso es tan importante que aprendamos a someternos y que aún si no nos gusta porque nos daña nuestro ego, nuestro orgullo, aprendamos a mordernos la lengua y a aceptar las cosas. A ver, en la enseñanza o en la clase pasada estuvimos compartiendo principios básicos fundamentales acerca de la autoridad. Y dijimos que ¿quién es la cabeza suprema? ¿Quién es la máxima autoridad? ¿Quién es esa autoridad? A ver, ¿quién me dice rápidamente? Pregunta fácil para todos. Así es, estimada Jod Gabriela, Adonai Yahweh, la máxima autoridad es nuestro Padre, nuestro Padre. Él es la máxima autoridad, ¿sí? Le dio la autoridad a Mashiach. Nuestro Padre está sobre Mashiach. No son el mismo, por favor. Eso no es que el Hijo es el Padre es el Hijo. No, el Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Bendito sea su Hijo Yahushua, nuestro Mesías. Mashiach es la autoridad o la cabeza del hombre. Y el hombre es la cabeza o autoridad de la mujer. Sí, por eso es muy importante que vean la enseñanza pasada, porque esto no se trata de machismo, esto no se trata de modelos egoístas, ni de formas de que todo lo bueno para mí y lo poco o lo malo para ti. Esto no es la ley del embudo. Maridos, amen a sus mujeres, como así Mashiach ama a la congregación, que incluso dio su vida por su cuerpo, dio su vida por la cajal, por la quejilá, para perfeccionarla. ¿Estás tú dispuesto a dar la vida por tu esposa? Porque tú eres la autoridad. Sí, claro que sí, pero tienes una responsabilidad. Incluso de dar tu vida por tu esposa, porque es tu carne. Y comenzamos leyendo, o estuvimos compartiendo, Primera de Corintios, del 1 al 3, creo que lo leímos. Si me lo repiten, por favor, amado Sajín. No veo por acá el Aj Eduardo, el Aj Roberto, el Aj Moshia, si son tan amables. Primera de Corintios, del 1 al 3. Adelante, mis amados Sajín, ¿están por acá? Sí, me repite la cita, amado hermano. Primera de Corintios 11, del 1 al 3. 11 del 1 al 3 dice de la siguiente manera la palabra del Eterno. Sigan ustedes mi ejemplo, así como yo sigo el del Mashiach. Pero los alabo porque en todo se acuerdan de mí y retienen mis instrucciones, tal como se las transmití. Pero quiero que entiendan que el Mashiach es la cabeza de todo hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Y Elohim es la cabeza de Mashiach. Amén. Amén. Así es. El Padre, la cabeza de Mashiach. Mashiach, la cabeza del hombre, y el hombre, la cabeza de la mujer. Si nosotros como hombre maltratamos, le faltamos el respeto, hablamos mal en contra de nuestras esposas, ¿quién nos dio esa autoridad? Mashiach. Entonces estamos pecando en contra de Mashiach. Si nuestras esposas, el Eterno las libre, las guarde, las mantenga bien kadoshot, bien santas, nuestras esposas, pero se rebelan a la autoridad, ¿contra quién están pecando? Contra Mashiach. ¿Y a quién sirve Mashiach? ¿Quién le dio la autoridad a él? El Padre. Entonces, todo desafío y todo lo que se revela en contra de la autoridad no se está revelando directamente, las esposas no se estarían revelando directamente en contra de nosotros, en justicia, no porque nosotros queramos imponer algo injusto, no, aquí estamos hablando de justicia. Creo que estoy hablando con personas, gracias al Eterno, conocedoras, entendidas en la palabra. Estamos hablando del amor, de la piedad, de la justicia, de lo que es bueno. Si yo como esposo
le digo a mi esposa algo que se está haciendo mal, la llamo a corrección con amor, con respeto, y que el Eterno libre a mi esposa, y mi esposa no se sujeta, no se somete a eso porque es bueno, entonces, ¿contra quién se está rebelando? ¿Contra mí o contra Mashiach? Está pecando contra Mashiach y automáticamente está en contra del Eterno. Esto es un principio muy fundamental. ¿Contra quién se rebeló Coré? ¿Contra quién se estaba rebelando Coré, Datán y Avirán? ¿Contra Moshe? No, se estaban rebelando contra el Eterno mismo, porque fue el Eterno quien llamó a Moshe. Pero ellos no lo creían así. Ellos sentían, incluso daban evidencias que dentro de sus pensamientos pensaban que estaban bien, y dentro de aquellos que los escuchaban también pensaban que estaban bien. Pero ellos no seguían a Moshe. Tengo varias preguntas por acá de nuestras hermanas. Vamos a tratar, yo le voy a pedir a alguna de las ajayot o alguno de los ajín que están aquí en sala Zoom, que si me pueden estar tomando apunte de las preguntas que están haciendo nuestros hermanos allí en Facebook Live, de las hermanas, y me las pasan por acá para poder mantener e ir dándole respuesta, o al final mantener esas preguntas para no perderlas a medida que vayan escribiendo. Les voy a agradecer muchísimo, estimados ajín, acá en sala Zoom. Entonces, es muy importante que cuando se revela uno a la autoridad, ¿contra quién se está rebelando? Contra aquel que le dio esa autoridad. En una empresa sucede lo mismo. Si uno tiene un supervisor o un jefe inmediato y yo no voy a ese jefe inmediato, sino que me rebelo en contra de su autoridad cuando él está haciendo las cosas bien, entonces, ¿contra quién me estoy rebelando? ¿Contra él o contra aquel que le dio la autoridad? Me estoy rebelando contra aquel que le dio la autoridad. Y así sucesivamente hasta llegar al dueño de la empresa. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros actuamos conforme a la palabra. Porque si nosotros estamos actuando conforme a esa palabra, todo va a ir bien. Tenemos el respaldo, nosotros los varones, de Mashiach, y automáticamente el respaldo del Eterno. Pero si no estamos ejecutando bien esa autoridad, lamentablemente, estamos pecando y desobedeciendo la línea de autoridad y de responsabilidad que el Todopoderoso nos ha dado. Estaríamos pecando en contra de Mashiach y automáticamente estaríamos pecando en contra del Eterno. Entonces, en base a ello, estuvimos comentando que la fuente final y máxima de autoridad es Adonai. Eso lo dijimos. Por lo tanto, el que ejerce autoridad está sujeto a el Eterno, que es la máxima autoridad, la autoridad final. ¿Sí? Un pecado contra la autoridad es un pecado contra la cabeza que está encima de la autoridad. Pero todo debe hacerse con justicia. Por eso les invitamos nuevamente a que vean la primera parte de esta enseñanza que está en nuestro canal de YouTube y en nuestra cuenta de Facebook. Ahora, vamos a ver el verso 4, porque aquí estamos hablando de la línea jerárquica, ¿verdad? Dice, todo hombre que ahora profetiza con la cabeza cubierta, deshonra a su cabeza. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Dice nuestra Juan Magdalena, si mi esposo no es creyente y aparte habla mal de Abba, ¿tengo que obedecerlo? Tienes que obedecerlo a Jotí, tienes que sujetarte a él, pero tienes que obedecerlo en lo que no contradice los principios de la palabra. Recuerden que aquí, cada vez cuando nosotros estamos involucrados con familiares que son no creyentes o que no practican la santidad o que tienen ciertos conceptos erróneos de lo que es la palabra o de la santidad, ¿qué es lo que cuál es la regla? Aquí les doy una herramienta. ¿Cuál es la regla para poder saber cómo actuar delante de estas circunstancias? Shaul le dijo a los de Filipos, y mal no recuerdo, creo que Filipenses 4:3, puedo estar equivocado en la cita, me ayudan por favor si lo tienen, pero él dijo, todo lo que es bueno, todo lo que es puro, todo lo que es agradable, todo lo que es de buen nombre, eso podemos hacer. Entonces, esa es una regla básica fundamental de cómo nosotros aprender a vivir y a sobrevivir en un entorno en el cual nosotros estamos lidiando con personas no creyentes, sean los esposos, sean las esposas, sean los hijos. Muchas gracias a Jolulu, gracias por estar aquí atenta con las preguntas, excelente.
Entonces, sean de esa manera, entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos una regla, tenemos que analizar, porque no todo está escrito en la palabra. Hay situaciones que no se vivían para los tiempos bíblicos, hay circunstancias que no se vivían para los tiempos bíblicos. Por eso debemos pasar todo por el filtro de la palabra, pero ¿cómo hacerlo? Por eso es que Shaul utiliza esta regla diciendo todo lo que es bueno, todo lo que es puro, todo lo que es de buen nombre, eso podemos hacer. ¿Sí? Entonces, acá tengo otra, vamos a ir rápido para que no se nos acumule la pregunta. Dice nuestra Ingrid, hermano Francisco, yo no tengo esposo, porque el Padre Eterno lo llamó a su presencia. Luego, entonces, mi cabeza sería Mashiach. Hay algo muy importante y que posiblemente hoy no lo vamos a tocar. Muchas gracias por tu pregunta, hermana Ingrid, porque esto tiene que ver con las autoridades. Cuando nosotros tenemos, recuerden que nuestro Mesías ha levantado autoridades, que no solamente es en el ámbito religioso, si lo podemos llamar de esa manera, sino que tienen responsabilidades también. ¿Quién es tu maestro de Torah? ¿Quién es tu autoridad en la Torah, en la palabra? ¿Quién te aconseja? ¿Quién te ayuda? ¿Quién te da nutrición? ¿Quién te suministra? ¿Quién te da orientación para que tú lleves una vida en santidad? Debes tener un maestro, un líder, una autoridad sobre ti. Esa autoridad va a rendir cuentas a Mashiach por ti. Debe representarte a ti delante de Mashiach. Así es como funcionan las cosas en la congregación. Hoy no nos va a dar la oportunidad de hablar de la autoridad congregacional, que muchos hermanos y hermanas, como vienen de una enseñanza bastante truncada, si podemos decirlo, por no decir que deficiente, sobre todo en la cristiandad, donde se les enseña mayormente a los creyentes, aquí la máxima autoridad soy yo y aquí se hace lo que yo digo. ¿Lo han escuchado? Yo lo escuché mucho en las congregaciones cristianas. Todavía creo que sigo escuchando los ecos. Eso no es así, claro que no. Pero sí hay un principio en cuanto a que esos varones que se presentan o que están a cargo de las congregaciones y son tus maestros de Torah, no maestros de cristianismo mezclados con Torah como hay muchos. Nosotros aquí recomendamos a líderes competentes. Tenemos al Moré Joseph Álvarez, tenemos, bendito sea el Eterno por la vida del Moré, luego tenemos a nuestro hermano Dutari, tenemos al Ro Emilio. Son personas que han crecido junto con nosotros y los conocemos, y son personas íntegras que buscan llevar la palabra y que, como todos, están aprendiendo. Estamos aprendiendo. Pero ¿quién es tu maestro de Torah? Debemos estar alineados. Porque hoy tenemos el problema que todo el mundo anda saltando de un lugar a otro. No hay disciplina, no hay constancia. No me gusta esta enseñanza, voy mejor a ir a ver qué está predicando aquel otro y automáticamente se meten allí. Este sí me gusta, hay más mover, se mueven más, hay más cánticos, Eso no es así. Eso, y con el debido respeto para todos, eso se lo dejamos a los creyentes mediocres, que no quieren madurar, que quieren mantenerse siempre emocionados por una prédica, pero no instruidos, pero no enfocados en el blanco. Eso no debe prevalecer en el cuerpo de Mashiach. Debe de haber una exhortación a la santidad, a la constancia, a la disciplina y al respeto a las autoridades. Si tú eres un hermano de esos, si tú eres una hermana de esas, que empieza a saltar de un lado para otro y no respeta a su autoridad y no es fiel a su autoridad, entonces vas a tener problemas. No ahorita, posiblemente dentro de un año, dentro de 2 años, pero ese tipo de educación espiritual, de instrucción espiritual, no te va a llevar a ningún lado. Te va a hacer una discípula o un discípulo, pero no competente, deficiente. Y puede que llegue algún momento en tu vida en que el talento lo escondas. Ahorita puedes decir, sí, claro, yo estoy dispuesto a reproducirlo, pero resulta y pasa que cuando no maduramos, puede llegar a suceder eso. Por eso a veces cuando nos escuchan hablar a nosotros, cuando nosotros estamos hablando la palabra, estamos tratando de instruir a los hermanos para que se preparen. No porque nosotros seamos la gran cosa. El Eterno nos ha dado una autoridad,
y también nos ha permitido tener experiencias, nos ha dado dones de su espíritu de santidad, talentos, pero lo más importante es que tú vivas en santidad. Si yo oro y la gente se sana, no soy yo, es el Eterno. Eso, si por mí se sana una persona, eso no me va a salvar a mí. Es si yo me mantengo guardando la santidad. Entonces, ¿quién es la cabeza de las hermanas que no tienen esposo? Obviamente la cabeza es Mashiach y la cabeza de Mashiach es el Padre. Así que el Padre es la cabeza de todo el mundo. Él es nuestra máxima autoridad, pero hay que respetar las autoridades. Si tú como un miembro de una congregación no respetas a tu líder, si tú no lo consideras una autoridad para tu vida, si tú estás en una congregación, es más, si un hermano, un líder de Torah te hizo la tevilá, ¿es tu autoridad? Sí, es una autoridad para ti. Claro que sí. Si estás en esa congregación, él es tu autoridad. Debe ayudarte, también obviamente tiene deberes para contigo, pero también tiene el derecho de exigirte que te capacites, que te instruyas. Y de esa manera nos vamos a mantener todos alineados y va a crecer el cuerpo de Mashiach. Pero si tú estás saltando, nuevamente y disculpe que sea tan repetitivo, no estás siendo fiel, no estás siendo leal, entonces no vas a madurar. Por eso debemos respetar a nuestras autoridades. Sí, por ejemplo, nosotros tenemos maestros que nos enseñan, los respetamos y nos mantenemos fieles a ellos. Incluso cuando no nos gusta lo que dicen, nos seguimos manteniendo fiel a ellos. Porque de eso se trata la lealtad, de eso se trata la fidelidad. No es solamente cuando a mí me gusta, es en las buenas y en las malas, eso es lealtad. Entonces, las hermanas que no tienen esposo, las autoridades de una congregación son su cabeza, porque son las que rinden. Ustedes, disculpen hermanas que lo diga de esta manera, pero yo sé que ustedes, a medida de que vayamos profundizando en este tema acerca de la autoridad, vamos a entender de mejor manera, pero las hermanas necesitan una representación delante de Mashiach, porque el Mashiach dejó autoridades. Si tú no te ajustas ni te sometes a esas autoridades, tú varón y tú mujer, lamentablemente estás pecando, le estás faltando el respeto a Mashiach. Siempre y cuando sean autoridades íntegras, tú debes aprender a ser fiel a esa autoridad. Debes aprender a ser leal a esa autoridad. Es que esta prédica es muy aburrida. Yo mejor me voy ahora a ir a escuchar al otro hermano. Yo mejor me voy para allá, porque es que allá me gusta mejor, me gusta más. Muy bien. Ustedes son libres, pero créanme, se van a convertir y posiblemente ya estén allí siendo creyentes mediocres. Aprendamos a ser fieles, amados. Eso nos va a mantener alineados. Mashiach va a poder ayudarnos a crecer mucho más, a ser obreros útiles, a enfocarnos, a estar organizados, poder ayudar a más personas, llegar no solamente con la palabra, sino con ayudas comunitarias, pendientes de aquellas personas que están en necesidad. Porque imagínense, a veces hay tanto trabajo que a veces uno quiere llamar a un hermano o una hermana, pero no están, porque no están pendientes de la organización de las cosas. A ver, vamos a ver si hay por acá otra. Correcto, Ajolulu, los Morín de Torah, los Roanín de Torah, los Akenín de Torah, que se mantengan íntegros. Recuerden, deben tener una vida transparente. Obviamente, hoy en día, con todo el auge de las redes sociales, tenemos hermanos, discípulos en muchas partes del mundo que personalmente no nos conocen, no saben cómo vivimos. Por eso yo siempre trato de darle muchos detalles de mi vida personal. Yo no tengo problemas con ello. A ustedes que están allí detrás de cámaras, porque nosotros debemos de ser transparentes. No debemos ocultar. Mi esposa no aparece aquí por lo general, porque primero está cuidando a la princesa.
las pocas veces que ha tratado de estar conmigo acá, la cámara, ustedes se dan cuenta que parece que vuela porque la niña la tumba. Pero, amados, nosotros debemos aprender a ser transparentes, no porque seamos la gran cosa, sino porque hemos entendido lo que hasta cierto punto es la madurez y el compromiso y el amor que debemos tener como discípulos de Mashiach. Muy bien, vamos a continuar, amados. Correcto, Jod Elisheva. La sugestión y el emocionalismo no es conveniente para nosotros. Esto es lo que abunda en el cristianismo. Correcto, Ajoti. Avalo, apoyo su comentario al 1000%. La sugestión y el emocionalismo no es propio. Nosotros no debemos sugestionar a nadie. Sí animarlos. Nosotros los animamos mucho. Porque, ojo, eso vive en nosotros. Estamos alegres, contentos, felices, gozosos, llenos del espíritu de santidad, llenos con ganas de alabar a nuestro Padre. Pero no hay que sugestionar a nadie. Y eso abunda, amados. Abunda incluso dentro de las raíces hebreas de la fe. Muy bien. Vamos a ver. Seguimos por acá. Entonces, dijimos el verso 4. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra a su cabeza. ¿Verdad que sí? En las comunidades emergentes que están surgiendo por todos lados, que en su deseo por restaurar sus raíces hebreas empiezan a mirar primero el judaísmo y asumir ciertas cosas y piensan que como ya tienen el deseo es suficiente para actuar de cierta manera. No es así, amados. Hay que seguir ciertas reglas establecidas, sobre todo en el respeto a las creencias de los demás y las autoridades que ellos tienen. ¿Qué es lo que mayormente se utilizan nuestros hermanos judíos en su cabecita? El kipa, ¿sí? Un kipa. Vamos a hablar porque aquí estamos hablando de, primero aquí recordemos, Primera de Corintios está hablando de lo que es la autoridad. Está hablando de lo que es la autoridad, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que hay símbolos que representan quiénes son nuestras autoridades. Por ejemplo, en el judaísmo se utiliza la kipa para ellos mostrar que que pertenecen a la religión judía, y el kipa viene de kaper, de cobertura, de cubrirse. Por eso incluso la tapa del arca se llamaba, se me fue el nombre, kapar, de cubrir, incluso de ahí viene la palabra kippur, ¿sí? Que es como una capará, correcto, muchas gracias, Ahmoshia. De ahí viene la palabra kippur, de Yom Kippur, que es el día de la expiación, sí, pero mayormente se conoce como el día de la cobertura, donde se cubren las faltas por el derramamiento de sangre del macho cabrío, y no de cualquier falta, sino de las faltas inadvertidas. Pero entonces tenemos el uso del kipa en la religión judía. Escuchen muy bien, la religión judía de nuestros hermanos judíos. Si tú no eres judío, no utilices la kipa. No se debe utilizar kipa, porque es una señal de la religión judía. Está prohibido, incluso del mismo judaísmo, está prohibido el utilizar kipa. No se debe utilizar kipa. Eso es una señal de que supuestamente tú eres judío. Pero si no eres judío, no lo debes utilizar. Créanme, amados hermanos, ellos han sufrido muchísimas persecuciones para utilizar ese kipa que hoy los representa como nuestros hermanos judíos. Y hay una exigencia dentro de la religión judía, escuchen, hago la salvedad, dentro de la religión judía, que para los que se convierten al judaísmo, deben pasar por todo un proceso de 5 años, por lo general, de su proceso de conversión, para ellos poder utilizar un kipa, para ellos poder utilizar un talid, un taligadol, un talicatán, para ellos incluso circuncidarse, para poder convertirse al judaísmo y poder utilizar esos elementos que a precio de sangre ellos hoy en día los mantienen. No son parte de la Torá, no son parte de la exigencia bíblica, es parte de la religión judía. Y vemos muchos hermanos que lamentablemente, sin entender las cosas, asumen que pueden utilizar estos elementos por, primero, malas enseñanzas, malos maestros,
o no tanto malos maestros. Maestros porque no hay que catalogarlos de esa manera. Son buenas personas, pero son quizás instructores deficientes, porque no están instruyendo correctamente a estos hermanos a que entendamos que esos elementos no son parte de la vestimenta hebrea, para nada. Eso es parte de la vestidura religiosa, litúrgica de nuestros hermanos judíos, pero no son mandamientos de la Torá. Recuerden lo que dijo Shaul: todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra su cabeza. ¿Dónde se permite o dónde se exige utilizar la kipa? En un lugar, primero del Cotel. Si tú vas, si yo voy con el favor del Eterno, que así sea, voy para Israel y voy a Cotel, al muro de los lamentos, yo debo colocarme kipa, porque esa es la exigencia de ese lugar. Yo no puedo rebelarme a esa autoridad. Y yo voy, y para poder estar yo allí presente, utilizo el kipa. En una sinagoga, si voy a entrar a una sinagoga judía, ellos me exigen utilizar kipa. Si voy a algún lugar sagrado del judaísmo, me exigen utilizar kipa para poder estar allí. Eso es parte de su religión y hay que respetarle esas autoridades. Yo no puedo llegar a imponer mi forma de pensar e irrespetar sus creencias. Entonces, recuerden, es una costumbre. No hay ningún solo lugar en la Torá que se te pida o se te exija utilizar al hombre una cobertura, un kipa. Es una cobertura de cabeza, pero no hay mandamiento para eso. Es más, la kipa es algo que surge en la Edad Media. Desde de la Edad Media para acá. Antes de la Edad Media, los judíos no se cubrían la cabeza, ni siquiera en los días más sagrados del año como Yom Kippur. Por eso es que escribe Shaul que al hombre no le es permitido orar con la cabeza cubierta, porque en aquella época esa era la costumbre de orar con la cabeza descubierta. Hoy día para el judaísmo la costumbre es diferente, pero para los tiempos bíblicos, que es lo que nosotros estamos restaurando, obviamente, la costumbre era orar con la cabeza descubierta en los varones. ¿Quién me lee? ¿Quién tiene por allí, amados Ajinas, Moshiach, a Roberto, Mateo 4:9, si mal no recuerdo, 4, 8 y 9? Mateo 4, versículos 8 y 9. Correcto. Vamos para allá rapidito. Mateo 4, versículos 8 y 9 dice de la siguiente manera. Otra vez el acusador lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Así es. Si te postras y me adoras, ¿verdad que sí? Eso es lo que dice allí la traducción. Pero vamos a mostrar, y disculpen ustedes, vamos a mostrar, acá tengo el texto hebreo, se los voy a leer. Dice, Wayomer lo kol ele eten leja im tifra elai. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la traducción? ¿Cuál es la traducción de esto? Ahí dice tifra, ¿sí? Allí el verso 9 diría, esta sería la traducción del verso 9. Y le dijo el Satán a Mashiach, todo esto te daré si te descubres tu cabeza delante de mí. Si te descubres ante mí. Eso está en el texto hebreo. ¿Por qué la traducción dice si te postras y me adoras? Porque esa era la forma de adoración delante del Padre. Cuando se iba a orar, obviamente habían vestiduras con los cuales se cubrían para las inclemencias del sol, pero para adorar a nuestro Padre debía el ciudadano israelita común debía descubrir su cabeza. Eso lo dice el texto hebreo. Entonces, ¿por qué a los levitas? Porque a los levitas se les mandan a colocar a mitznefet, una forma de turbante, ¿sí? Pero no era para orar. No era para orar, era para adorno y hermosura de ellos. En ningún momento se le manda a un israelita a que debía de cubrirse la cabeza para orar. Tampoco tenemos bíblicamente lo que se conoce como el manto de oración, el talit. Para nada. Eso no. El talit, el manto, era así, en los tiempos bíblicos se utilizaba, pero era una prenda de vestir, no era una prenda litúrgica. Era un manto con el cual se cubrían totalmente. ¿Para qué? Para el sol del día y para el frío de la noche.
Y es allí donde se manda a colocar los flecos, porque no era un manto de oración con el que se cubre la cabeza, no, era un manto con el cual se cubría en el cuerpo. Incluso en la Torá, cuando había, por ejemplo, si una persona le debía a alguien, dice la Torá, no tengo aquí el texto, pero dice la Torá que el acreedor no podía quitarle su talit. Dice nuestro Padre en su Torá, ¿con qué se va a cubrir en la noche? Yo demandaré eso de tal persona. Porque eran prendas que podían llegar a tener cierto valor. También la vestimenta, todo ello tiene repercusión, pero el talit nunca fue un mandamiento de la Torá. Todo ello es parte de la religión judía. Muchos hermanos, yo entiendo que se enamoren de, correcto, a Jotilulu, dice, parecían con abrigos o capas, sí, correcto. Incluso está el talit katán, katán significa pequeño, ¿sí? Katán es pequeño, que es una forma como de camisilla o de que tiene sus tziyot, sus flecos al estilo rabínico por fuera, ¿sí? Y el talit como tal, el talit gadol, es con el que nuestros hermanos judíos se cubren la cabeza para orar. Eso no era la forma hebrea, nunca fue de esa manera en los tiempos bíblicos. Mashiach no hacía eso. Todo el pueblo, la plebe, cuando iba al templo, los varones se descubrían la cabeza. Los únicos que tenían la cabeza tapada eran los levitas, porque a ellos les dio la ordenanza de tener un mitznefet, ¿sí? O un zanif, como se dice en hebreo, una forma de turbante para adorno y hermosura, no para orar, no, sino para vestimenta, que se vieran guapos, que no se vieran andrajosos, que no se vieran sucios. No, eran vestiduras de excelencia, de gala. Incluso para poder entrar al templo, tenían que verse primeramente en el lavatorio, en el de cobre, nehoshe, dicen en hebreo, de bronce, dicen las traducciones, para ver si tenían alguna imperfección. Tenían que mantenerse siempre pulcros y se ensuciaban en el trabajo de limpiar la sangre, de los sacrificios. Rápido debían ir y cambiarse las vestiduras, pero siempre tenían que estar hermosos. Por eso fue que le mandó la cobertura, porque era propio para ese tiempo también. Siempre se colocaban adornos para los varones, turbantes, algún tipo de cobertura, pero no era así para adorar al Padre. Por eso es que nosotros no nos cubrimos la cabeza para orar. Sí, por eso quiero hacer la explicación, porque nuevamente lo digo, hay muchos hermanos que se han enamorado mucho de lo que ha sido el judaísmo y hoy en día utilizan talit, hoy en día utilizan kippah. Tenemos a veces en congregaciones líderes, morín, roanín, que tienen poco tiempo de haber salido del cristianismo y tú ya lo ves y parecen totalmente judíos, vestidos de blanco con negro, incluso con sus peyot, que se dejan acá. Eso no es parte de la Torá. Incluso ni siquiera es parte del judaísmo del segundo templo. Ellos se quedaron con la moda de los tiempos de lo que fue se me fue el nombre, de un país cerca de lo que fue Rusia, por allá, por esas zonas, ¿sí? Ellos se quedaron con esa moda de la aristocracia, de vestirse con blanco y negro y dejarse los peyot. Obviamente le dieron un toque que era parte de la Torá, o los rabinos empezaron a enseñar que era parte de la enseñanza de la Torá para darle legalidad. No juzgamos a nuestros hermanos judíos, pero sí hay que entender esto. El talit puede ser una prenda muy bonita. Yo tengo talit, pero no lo utilizamos puede ser para un adorno, lo podemos utilizar como una bufanda, no bufanda, sino como algo puesto acá, pero no lo utilizamos. Los judíos polacos, excelente, estimada Lulú, los judíos polacos de la aristocracia, ellos se quedaron todavía con ese tipo de modas. Esto no tiene nada que ver por el templo, esto no tiene nada que ver por ello, a pesar de que lo digan, a pesar de que le hayan dado otro tipo de interpretaciones. Correcto, nuestro Víctor, correcto.
Nunca fue una práctica del primer siglo. Por eso es muy importante, estimados hermanos, que entendamos que estas formas, estas vestimentas, no son propias de un israelita si queremos restaurar la fe hebrea, no son propias de un israelita. Por eso es muy importante lo que dice la profecía, que nuestro padre quitaría de Efraín la envidia hacia su hermano Judá. Cuando venga Mashiach, obviamente, que se acabará la envidia de Efraín hacia su hermano Judá, porque Efraín envidia a nuestros hermanos judíos. Y se acabará el celo de Judá hacia sus hermanos de Efraín, porque tenemos ciertas libertades que ellos no tienen. Pero eso es otro tema. Entonces, amados, nunca fue la enseñanza del primer siglo el cubrirse la cabeza para orar. Nunca fue de esa manera. Nuevamente le citamos Mateo Hebreo, lo que dice en el verso 4, capítulo 4, verso 9. Y le leo otra vez la traducción. Dice, la traducción un poco más literal. Todo esto te daré si te descubres tu cabeza delante de mí. Porque esa era la forma de adoración. Muy bien, vamos a saltar a otro tema y vamos con la pregunta a Jodingri, ya vamos para allá. Vamos a ver entonces, ¿qué dice el verso 5? El verso 5 de 1 Corintios 11 dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra su cabeza. Porque es igual que si se hubiera rapado. Porque si la mujer no se cubre con un velo, que se corte todo el cabello. Y si le es vergonzoso cortarse el cabello o raparse, que se cubra con un velo. Aquí la palabra hebrea que se utiliza es mitpahat. Mitpahat, no mishpaha. Mishpaha es familia. Mishpaha, no. Mitpahat es un velo. No se dice parojet. Parojet es una cortina, como lo que estaba en el Betamidash, en el templo. Es un velo, es un pañuelo, una pañoleta con la que se cubren nuestras hermanas su cabecita cuando van a orar, cuando están en los servicios. ¿Sí? Mire, acá obviamente tenemos que hablar un poco, quizás de manera rápida, lo que sucedía para ese tiempo. Porque era un símbolo de autoridad y de sujeción de que las mujeres que cuando estaban orando delante de la presencia del Eterno, ellas se cubrieran la cabeza. Incluso hay un evento en los cuales de manera milagrosa, dime, mi amor. Ya va. Ya viene mami. De manera milagrosa, nuestro Padre Celestial, cuando había una situación de sospecha de celos, entonces, ¿qué sucedía? El hombre, si sospechaba de que su mujer estaba cometiendo algún tipo de adulterio, entonces, bueno, adulterio, no algún tipo, no, si estaba cometiendo adulterio, entonces, ¿qué sucedía? Él iba y presentaba el caso delante de algún Hediot, un sacerdote de menor rango, o delante del Cohen Gadol, y allí le presentaba la situación. ¿Qué hacía este Cohen? ¿Qué hacía este sacerdote? Llamaban a la esposa del varón y entonces hacían un ritual, que era lo de las aguas amargas. Tomaban el agua de la purificación, que es el agua de las cenizas de la vaca roja, tomaban tierra de lo que era el templo, escribían un papel, una maldición, que era condicional de tener aplicación o no, porque había maldición y había bendición también. De que si esta mujer estaba, porque no sabían, no la habían agarrado con las manos en la masa, como se dice por allí popularmente, pero si la mujer estaba cometiendo adulterio, entonces, y a lo que ella se tomara las aguas, ella decía amén a todo ello, aceptaba lo que estaba sucediendo. Si tomaba el agua, a lo que tomara el agua, se le iba, no en ese momento, pero sí en un breve periodo de tiempo, de manera quizás milagrosa, su vientre, si estaba cometiendo adulterio, si eran válidas las sospechas del esposo, entonces su vientre se iba a hinchar, se iba a envenenar, vamos a decirlo de esa manera. Se iba a inflar de tal manera que más adelante eso le habría de causar la muerte. Pero si no estaba cometiendo adulterio, ¿qué sucedía?
Dice que ahora se iba a volver más fértil y que iba a ser llamada bendecida delante del pueblo y que su marido jamás podría darle Sefer Kiriut o una carta de repudio, de divorcio a esta mujer. Pero algo muy importante, le estoy dando un panorama de lo que sucede allí, es que la mujer cuando se presentaba delante del Cohen para un símbolo de avergonzarla por las sospechas que le estaba causando a su marido, le descubría al Cohen, le descubría la cabeza a la mujer. Porque la mujer se presentaba delante del lugar sagrado o en el lugar sagrado donde estaba la presencia del Eterno con la cabeza cubierta. A ver, hubo una mujer que le ungió los pies a nuestro maestro. ¿Y con qué le secó los pies? ¿Con qué? Primero le lavó los pies con sus lágrimas. Con sus lágrimas se acercó delante de nuestro maestro. Y le secó los pies, así es a Jolulú, así es a Gabriela, están aquí, están pendientes, con sus cabellos, así es a Jodmari Santos, con su cabello, le secó los pies, le limpió los pies. Dijo Kefa que las hermanas, cuando vayan a la congregación, no vayan con peinados ostentosos. No, cuídense de lo que es. No significa de que no se pueden realizar peinados, no. Sino que traten de andar en sencillez, en humildad y pensar siempre de que cuidado con el orgullo, cuidado con ello, andemos siempre en sencillez. Claro está, no se limiten. Cuando hay una fiesta, van a la peluquería, se mandan a acomodar su cabello. Eso es propio, eso es permitido. Pero cuando están allí, en presencia del Eterno, se deben colocar una cobertura. Para los tiempos bíblicos, Shaul dice algo muy importante. Si es vergonzoso, si usted no se va a cubrir con una mitpahat, entonces córtese el cabello, rápese el cabello. Porque esto es una señal de que, de su naturaleza como mujer. Y ya él desde el primer verso está hablando de una jerarquía que se dio por orden divina. Nuestro Padre, la máxima autoridad de todos, después le da esa autoridad a Mashiach, Mashiach la cabeza del hombre y el hombre la cabeza de la mujer. ¿Sí? Entonces la mujer tiene un símbolo que la representa como mujer, su cabellera larga. Debe cubrírsela para decir estoy sujeta a la autoridad y más a la autoridad celestial, obviamente. Hay congregaciones en las cuales a las hermanas, donde quiera que estén, tienen que utilizar una mitpahat. Es más, no les dejan ver ni el cabello. Eso es extremismo, mis amados. Me disculpan si lo digo de esta manera. Eso es colocarle cargas a nuestras hermanas que las hacen vivir incluso amargadas. Que les hacen quitar el gozo. Y hay hermanas tan bondadosas y tan buenas que todavía se someten a ello, piensan que eso es así, se someten de tal manera que lo hacen y lo hacen de una manera estricta. Si se sienten bien, pues amén, que lo sigan haciendo. Bendito es el Eterno. Pero eso no es así. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque si a las hermanas se les pide que se cubran el cabello cuando van a orar, cuando van a profetizar, si se puede decir, incluso recibir ese ruach nevuah, ese espíritu de la profecía para hablar de las grandes maravillas y portentos de nuestro Padre. Amén. Entonces, pero Shaul está describiendo una situación que sucedía para ese tiempo. Ok, ¿no te quieres cubrir el cabello? No hay problema. No lo hagas, pero la otra opción para no cubrirte el cabello es que te rapes la cabeza. Quítate ese símbolo que te representa, te hace ver como esa creación del Eterno, bella, hermosa, elegante, que te destaca a ti como mujer, que es el cabello. Si no te lo quieres cubrir cuando vayas a orar o a profetizar, cuando vayas a estar en un lugar sagrado, pues entonces rápatelo y no andas con cobertura. Pero si te es vergonzoso, ¿por qué le dijo Shaul eso? Porque para ese tiempo, hoy en día es moda, hoy en día no es así. Hoy en día hay muchas, incluso conozco hermanas que se han rapado, se rapan totalmente su cabello. Y está bien, es
ellos lo quisieron así, no hay problema con eso. ¿Para qué se van a cubrir si no tienen cabello? ¿Para qué se van a cubrir para orar? Recuerden, son símbolos de autoridad. Aquí no estamos hablando ni de machismo, ni de imposiciones, sino es de sujeción a las autoridades. Esto es un símbolo de la naturaleza de la mujer. A nosotros los hombres también nos crece el cabello. Y si no nos lo cortamos, nos crece y hasta puede ser más largo que nuestras hermanas, porque los hombres por sí, la carga hormonal que tiene, o sobre todo nuestras hermanas cuando dan a luz, pierden mucha cantidad hormonal, no sé cómo explicarlo, no soy médico. Nosotros como varones, la carga hormonal varonil o que se nos da el Eterno a nosotros, nos permiten que nuestros cabellos sean fuertes. Bueno, hay otros que no. Los hermanos por lo general, muchos sufren, y espero no hacerlo, de cierta deficiencia en esta parte, ¿no? Entonces, si no te quieres cubrir, rápate el cabello, porque para ese tiempo a las prostitutas, las que eran prostitutas, se rapaban el cabello. Incluso las mujeres dentro de Roma, dentro de lo que era lo que era la cultura romana, cuando habían mujeres que eran tomadas cometiendo actos de adulterio, les rapaban la cabeza. Y también, obviamente, ese tipo de prácticas llegó a invadir Israel, y también a muchas mujeres a las cuales debían de haber ejecutado conforme a la Torá por adulterio. Solamente el procurador, que era el que tenía el derecho de dictaminar la pena capital, solamente lo que hacían era colocarle una señal de su adulterio, les rapaban la cabeza. Entonces, dice el verso 7, el hombre no debe cubrirse la cabeza, porque él es la imagen y la gloria de Elohim, pero la mujer es la gloria del hombre. Aquí tenemos algo muy importante. El hombre, para orar, el símbolo es, recuerden, es un acto sencillo, pero el símbolo es de que no nos cubrimos, porque directamente nuestra cabeza es el Eterno, pero el Eterno le ha dado esa autoridad a Mashiach, a Yahoshua como nuestro Mesías. Yahoshua es nuestra autoridad. Por eso, al momento de nosotros no cubrirnos la cabeza, ¿qué estamos diciendo? Que Mashiach es nuestra autoridad. Siempre respetando la cultura, siempre respetando, como en el caso de nuestros hermanos judíos, su religión. Recuerden, hace 1000 años, 1200 años, nuestros hermanos judíos no se cubrían la cabeza, todo lo contrario, se destapaban su cabeza para orar, para leer la Torá, para todo ello. Siempre ha sido cultura de los pueblos cubrirse la cabeza, sombreros, algún tipo de turbantes en Medio Oriente, algún tipo de cobertura. Los musulmanes adoptaron del judaísmo. Recuerden que la religión islámica es más nueva con Mahoma, por la influencia del catolicismo, por la influencia de la esposa de Mahoma, que fue Fátima, una servidora del Papa. Todo lo que ha sido el Islam, la religión musulmán, adoptó del judaísmo el utilizar el kippah. Los sacerdotes católicos adoptaron del judaísmo el soledeus, pero con otra connotación, y también ciertas cosas adoptadas del paganismo. Todo eso es parte de la historia. Lo invito a que lo investiguen, a que lo busquen para cultura general, ¿sí? Entonces, vamos en el verso 8. Recuerden que cuando nosotros... Adelante, Moshi, ¿algún comentario? Sí, sabemos que esto tiene mucha profundidad en sentido de este pasaje. Inclusive en el catolicismo se utiliza muchísimo el velo. Sin embargo, les quiero compartir una opinión muy personal con respecto a este pasaje de Primera de Corintios, en el cual ahí entiendo lo siguiente. Ahí se está hablando de la sujeción y el orden en el que el Todopoderoso hizo la creación propiamente del hombre a su imagen y semejanza. Correcto. Entonces está hablando propiamente de el hombre y la mujer como pareja, como uno solo, ¿verdad? Entonces,
leyendo propiamente de la BIN, en este caso, que es una de las traducciones restauradas, dice, todo hombre que, dice, pero quiero que entiendan que el Mashiach es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer y Elohim es la cabeza del Mashiach. Entonces, cuando se refiere a la mujer, dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, o sea, que toda mujer en cuanto a pareja, no a una mujer sola, ¿verdad? Que está sola, que no tiene esposo, sino que aquí se está refiriendo a una mujer que tiene su marido, o sea, que tiene una autoridad. Pero toda mujer que ora o profetiza sin su marido, o sea, estar sin la cabeza descubierta, es estar sin su marido. O sea, si lo hace sin su marido, en algunos momentos, porque habría que buscar el contexto en qué momento se ora o se profetiza. Por ejemplo, en una congregación en la que hay muchas personas y se ora o se profetiza, porque la profecía es para el pueblo. Así es. Entonces, si la mujer tiene su esposo, ella tiene que hacerlo juntamente con su esposo cuando va a hacerlo. Porque estando a solas en intimidad, una oración, ella puede estar a sola con el Padre Eterno. El Mesías nos lo enseña, ¿verdad? De encerrarnos en la habitación y ahí podemos hacerlo sin ningún problema. Entonces es cuando está con su esposo. O sea, la mujer, porque aquí se habla de ello, de que hay dos. El hombre y la mujer son uno. Cuando la mujer tiene su esposo, tiene que compartir las cosas con su esposo estando en asamblea, porque el llamamiento en la carta aquí es para la asamblea y la actividad que se hace del hombre y la mujer en la asamblea. Entonces, cuando habla del velo, bien lo dice el pasaje al final, dice, la naturaleza misma nos enseña que es una deshonra para el hombre llevar el cabello largo, mientras que para la mujer es una honra llevar la cabellera larga, porque la cabellera larga se le ha dado para cubierta, ¿verdad? Entonces, Ya vamos para allá, mi querido Moshiach, por eso creo que faltan varios comentarios por añadir, amado Aj. De la mujer largo, si se lo deja largo, vendría siendo su propio velo. Entonces, esa parte tendríamos que ponerla un poquito. Ya vamos para allá, mi querido Aj, porque por eso voy a hacer varios comentarios, amado. Y sí tengo que añadir algo acá, amados. Primeramente, recuerden, amado Aj Moshiach, y para todos, recuerden que aquí está hablando de una manera general. Independientemente de que la hermana no esté con el varón o no tenga esposo, siempre va a haber una autoridad que debe representarla, porque recuerde que estamos hablando acá la congregación, ¿sí? El hombre, obviamente, el esposo es la cabeza de la mujer. Eso es claro. El hombre siempre va a ser la cabeza de la mujer, en este caso el esposo con la esposa. Por eso la mujer siempre va a tener esa sujeción y autoridad y respeto a la autoridad, que es lo que estamos hablando. Pero incluso, por eso es que están las autoridades a las cuales las hermanas igualmente deben ese respeto. Aún recordemos que aquí todo procede del Padre. La autoridad máxima es el Padre. Siempre nosotros, de una u otra manera, independientemente de que, por ejemplo, nosotros también podemos tener maestros, son nuestras autoridades, porque esas son autoridades también no significa de porque yo sea hombre, si hay algún maestro que a nosotros nos enseñe, un líder, esa es nuestra autoridad, es una autoridad para nosotros. El Mashiach los ha colocado allí para el orden, la organización. Entonces, ¿qué sucede? Las damas, independientemente si están solitas o no andan sin su esposo, cuando van a orar deben cubrir su cabeza. Cuando van a hacerlos, deben cubrir su cabeza. Es un símbolo de sujeción. Si no tienen esposo, ponle incluso que son hermanas que están directamente, que no tienen esposos o incluso están comenzando este caminar, no están en una congregación, pero el respeto a la autoridad, ellas se cubren, incluso hay hermanas que lo hacen, no están en congregaciones y se cubren sus cabecitas porque esto es un símbolo. Aquí Shaul no está hablando, incluso no está hablando
de una manera de esposo y esposa. Está hablando obviamente de una línea jerárquica, de una manera general. El padre, la autoridad máxima de todos. El Mashiach, la cabeza también de todos, pero al que coloca como responsable de todos es al hombre. Y en este caso de la mujer, responsable de la mujer. El hombre es la autoridad de la mujer, ¿sí? Y por eso la mujer debe tener una señal, debe tener un símbolo de autoridad. ¿De autoridad de qué? De que ella se sujeta y se somete a las autoridades, que por lo general son hombres, sea su esposo o sean autoridades dentro de una congregación, que realmente el problema está, que eso es lo que vamos a tratar de hablar en la siguiente parte, lo que es la autoridad congregacional. ¿Por qué se ha dividido tanto y por qué a veces se toma solamente como en el ámbito religioso? ¿Por qué cuando nosotros hablamos que los únicos que tienen derecho de juzgarnos es el cuerpo de Mashiach, por qué no entendemos que también son los que velan por nuestra vida, son los que también deben estar involucrados en todos nuestros asuntos, no solamente en el ámbito religioso, para hacerlo más entendible? Por eso aquí cuando la escritura, cuando Shaul dice, el hombre, vamos a colocarlo de dos puntos de vista, el hombre no debe cubrirse, vamos a tomarlo al nivel peshat, al nivel más básico. No debe cubrirse la cabeza porque es la imagen y la gloria de Elohim, es decir, que no se coloca una cobertura porque la cobertura es propiamente de las damas, ¿sí? Pero si nosotros vamos un poco más profundo, a un nivel sot, es decir, que el hombre no debe colocarse una autoridad sobre su cabeza que desafíe la autoridad de Mashiach. Como a veces hay hermanos que se someten a líderes que les enseñan o le dan malas enseñanzas o a desobedecer la palabra de nuestro Padre. Por ejemplo, básicamente tenemos todos el ejemplo de que tenemos en el cristianismo a muchos hermanos que están entendiendo la palabra, pero aún se someten a líderes que les dicen, usted puede violar el Shabbat o el sábado, usted puede comer cualquier cosa, y ellos todavía le siguen haciendo caso a esa autoridad. ¿Qué se están colocando sobre sus cabezas? Una autoridad que no es Mashiach. Por eso es muy importante que nosotros entendamos también la línea contextual, la línea histórica, y que también entendamos que aquí estamos hablando de manera general, mi querido Moshiach, sobre las autoridades. ¿Sí? Por eso es que la mujer, como en su naturaleza es mujer, entonces debido vamos a decirlo de esta manera, debido al pecado del hombre, entró este nivel. Recuerden que la mujer fue hecha a imagen del hombre, no el hombre a imagen de la mujer. El hombre fue hecho a imagen de Elohim, a semejanza de Elohim. Entonces, la mujer por naturaleza está sometida ¿a quién? Al hombre. Ya hemos hablado qué es lo que significa ese sometimiento, por eso estamos hablando o le estamos recomendando que vean la primera parte para que no nos vayan a catalogar como machistas ni nada por el estilo, ¿sí? Entonces, dice nuestra Jod Ana, entonces las mujeres de este país, las que se ponen un tejido en sus brazos y piernas, ellas caminan siempre cubierta su cabeza, ellas sin saberlo están cumpliendo una ordenanza de Yah. Sí, Ajot, dice Shaul, y los gentiles, los que hacen las cosas de la Torah por naturaleza. Recuerde que en nosotros habita el Yetzer Hara y el Yetzer Hatov, la inclinación a hacer el bien y la inclinación a hacer el mal. Nosotros, dentro de nosotros, sin necesidad de conocimiento de la Torah, impregnado en nuestro ADN, también está el hacer el bien conforme a lo que el Eterno demanda. Entonces, ese hacer el bien va conforme a ciertas cosas que nuestro Padre en su infinita misericordia y conforme a esa voluntad que nos ha delegado por ser su creación, nosotros entendemos lo que es hacer lo bueno. Y hay mucha cultura indígena que conforme a las cosechas celebran las fiestas con otros nombres, con otros rituales quizás, pero en el tiempo en el cual a veces nosotros estamos celebrando las fiestas bíblicas, ellos también están celebrando sus fiestas. Y se parecen tanto a la cultura bíblica que uno dice, aquí tiene que haber algo de Adonai. Y son gentes que nadie les enseñó acerca de la Torah, pero lo hacen. Entonces, ¿qué sucede aquí? El hombre, dice, porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre, ¿sí? Además, el hombre
no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre, por lo cual la mujer debe tener una señal de autoridad, que es lo que estamos hablando. La mujer debe tener una señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los mensajeros. Ni siquiera es por causa del marido o del hombre, no, sino por causa de los mensajeros. He escuchado a muchos hermanos que hacen ciertas comparaciones de los ángeles caídos, de esto, que por eso es que la mujer siempre tiene que andar con la cabeza cubierta porque puede haber un ángel caído por allí. No, no saquemos conclusiones ni nada por el estilo. ¿Sí? Aquí podemos estar hablando de lo que son los mensajeros humanos que llevan la palabra, porque son autoridades. Por eso es que en el libro de Apocalipsis habla y dice nuestro Mashiach, le dice Yohanan, que el mensaje al mensajero, al malaj, al mensajero de la congregación en Sardis, un ejemplo. La Reina Valera dice al ángel de la iglesia en Sardis. O sea, ya va, hay un ángel enseñando allí, hay un ángel organizando a los hermanos, diciéndole haga esto, haga lo otro. Hay un ángel que ha permitido conductas pecaminosas. No, recuerden que la palabra malaj en hebreo no solamente se utiliza para seres celestiales, también para ¿quiénes? Para nosotros los hombres. Y no en el contexto de divino como lo son los ángeles, no. Sino allí le está hablando al líder principal de la congregación. Por eso es que las hermanas también deben cubrirse la cabeza, no solamente por cuando van a orar y profetizar, por favor escuchen muy bien, incluso cuando van a leer la escritura porque se van a conectar con nuestro Padre, pero también deben cubrirse la cabeza nuestras hermanitas por motivos de aquellos que nosotros, que de una u otra manera somos autoridad para llevar la palabra, para hacerlo con amor, para hacerlo con justicia, para hacerlo con benignidad, para hacerlo con cariño, para llevar esa buena nueva a la cual hemos sido llamados. Yo sé que hay muchos hermanos que dicen, no, eso es por los ángeles caídos, eso es por esto, eso es por lo otro. No, eso no tiene nada que ver con eso. Entonces, aquí está hablando de autoridades. Primero las dos principales, que son celestiales, obviamente, que son divinas, como lo es nuestro Padre, como lo es su Hijo, pero también, aquí después, aquí está hablando de autoridades humanas, de cómo debemos nosotros, cómo debe ser el orden jerárquico en cuanto a la autoridad. No en dignidad, todos valemos lo mismo, hombres, mujeres, hebreos, no hebreos, todos valemos lo mismo en dignidad, pero en autoridad hay jerarquías y eso es muy importante entenderlo. ¿Qué dice el verso 11? Sin embargo, en Yahweh ni el hombre existe aparte de la mujer, ni la mujer existe aparte del hombre. ¿Sí? Porque así como la mujer proviene del hombre, así también el hombre nace de la mujer, pero todo proviene de Elohim. Aquí está hablando ya no de autoridad, sino de dignidad, lo que dije hace un momento. Imagínense esto, después que Shaul, porque a veces hay varias hermanas que nos dicen, pero mira, es que aquí Pablo dice todo lo contrario. Aquí Pablo está exhortando y enseñando. Después de Shaul haber colocado todo en orden, le dicen, a ver, les voy a parafrasear. Después de haberle dado esta charla, juzguen ustedes por ustedes mismos. ¿Es apropiado que la mujer le ore a Elohim sin estar cubierta con un velo? Si ya dijo él mismo que debían de estar cubiertas, si ya les dio una enseñanza, si ya les dijo con autoridad lo que debían de hacer, entonces le dice, ya va, se los dejo a su disposición. Aquí está la enseñanza, aquí está lo que el Mashiach me transmitió, aquí está la recomendación bíblica. Ahora ustedes háganlo. ¿Es apropiado o no es apropiado que la mujer ore a Elohim sin estar cubierta con un velo? Claro que la respuesta va a ser, tiene que cubrirse, porque ya él mismo lo enseñó. ¿Qué dice el verso 14? La naturaleza misma nos enseña que es una deshonra para el hombre llevar el cabello largo. Aquí empieza Shaul a hablar de la naturaleza del hombre y de la mujer. ¿Qué significa eso? Que a mí, como hombre, si me dejo crecer el cabello como una mujer, entonces yo estaría cayendo, deshonrando mi naturaleza de hombre. Estaría perdiendo mi autoridad de hombre. Por eso cuando un hombre trata de imitar a una mujer en su vestidura, en su vestimenta, en su forma del peinado, en esto, en lo otro, está degradando la naturaleza que el Eterno le dio.
Por eso es que la homosexualidad es un pecado también, primero es un pecado de muerte. Segundo, es un pecado en contra de la naturaleza misma. Y aún más cuando hay lo que es la parte sí, y eso es muy importante, dice nuestro Víctor. Parece que hay muchas hermanas que están empoderadas y a veces vemos cómo las hermanas quieren, y no lo digo, primero hay hermanos que son machistas, que utilizan la autoridad para enseñorearse, para convertir todo en una dictadura. Pero hay hermanas también que lamentablemente hacen las cosas para tratar incluso de montarse sobre un hermano. Las hermanas tienen un cerebro, una inteligencia, lo digo de esta manera, superior en muchos aspectos a lo del hombre. Nosotros creo que nos quedamos, lo único no lo único, yo sé que, pero yo siento que lo que le podemos ganar a las mujeres es como que en la fuerza, en la parte de la capacidad del hombre, pero de verdad que las mujeres, y aún así hay mujeres que le ganan a los hombres en fuerza, ¿sí? Pero las capacidades de la mujer son muy grandes. El Eterno ha dado a la mujer cualidades, incluso el don de crear vida. El hombre no tiene ese don. Por eso es que dijo Jawá, he creado un hijo juntamente con Elohim. Porque esa capacidad no se la dio el hombre. El hombre puede engendrar, sí, claro que sí. Pero la mujer de crear y dar vida dentro de ella misma, eso es una brajá, eso es una bendición. Recuerden que la Torah es pro mujer. Mashiach es pro mujer totalmente. Entonces, juzguen ustedes mismos. Después incluso yo le digo a ustedes, juzguen ustedes mismos. Después de haber explicado estos versos. ¿Es apropiado que la mujer ore a Elohim sin un velo? Sin demostrar que está en sujeción, porque ya hemos visto que el utilizar un velo es sujeción a la autoridad, sea su esposo, sea el líder de la congregación, sea el Eterno, sea Mashiach. ¿Es apropiado que ella ore sin un velo? No, no es apropiado que ore sin un velo. Tiene que ser apropiado que ella se coloque su velo, su mitpahat, cuando va a orar, cuando va a profetizar, cuando recibe palabra del Eterno. De esa manera demuestra respeto, se demuestra en línea. No estamos hablando de que ahora, hermana, usted no puede salir a la calle sin un velo. ¿Qué pasa si tiene que orar por alguien y usted no tiene una mitpahat? ¿Qué pasa? Porque yo me imagino que hay muchas hermanas y les recomiendo que hagan eso. Siempre anden, porque yo considero que nosotros los hombres no tenemos ningún problema. Yo oro cuando voy en el carro, oro cuando estoy en casa, a veces cuando estoy trabajando, a veces hasta uno lavando la loza, ora, dándole gracias al Eterno, pidiéndole por alguna situación, por algún hermano, por alguna hermana, meditando en su palabra. Uno ora siempre. Las hermanas creo que también lo hacen. Incluso yo sé que pueden apartar sus momentos de oración, pueden tener en sus bolsos, en sus bolsitos una mitpahat y lo hacen de una manera protocolar también para el Eterno. Eso es muy bonito. Cantarle, darle cánticos al Eterno, sacar ese espacio en nuestro día a día, en nuestros quehaceres diarios para hacerlo. Háganlo, pero no se sientan cohibidas. Si en un momento dado ustedes ven a alguien, como a veces me pasa que a veces uno va en la vía y de repente hay un accidente. Yo a veces me orillo o a veces seguimos orando, Padre, guarda a esa persona, que no le haya sucedido nada, por favor, Padre, permite, si hay mucha gente, ¿no? Si no le da chance uno para, más bien lo que uno va a hacer es estorbo. Uno puede orar, Padre, te pido por esta persona, ayúdalo, dale la oportunidad de vida para que se arrepienta. Siempre hagan eso. Las hermanas no se cohíban si no tienen un velo allí. Oren al Padre. No les da chance. No hay problema. Oren en ese momento porque fue de urgencia, fue de emergencia. Y el Eterno entiende eso. No puedo orar. Me tengo que callar la boca. No. Hable la palabra. Pídele al Eterno que Él conoce tu condición. Él conoce que no lo estás haciendo por negligente, por grosera, por falta de respeto a la autoridad. No, lo está porque es una emergencia. Y en emergencias, hasta el Shabbat se puede violar.
Entonces, pero si lo van a hacer, si lo pueden hacer diariamente, háganlo. Eso es bonito, es hermoso. Cuando nosotros apartamos tiempo para agradarle al Padre, para hacerlo. Es más, si estamos trabajando, nos quitamos la camisa que tenemos, nos colocamos otra, oramos al Eterno. Háganlo, eso es bonito, los varones, las hermanas, hagamos todo, y no importa si estamos dentro de nuestro cuarto solitos, hagamos todo como si estuviese allí Él presente, y Él está presente, pero a veces tenemos una falsa concepción de nuestra forma de ver al Eterno, porque si estuviésemos en presencia de una persona, entonces oramos mejor, nos vestimos mejor, tratamos de mantener mejor las expresiones, pero si estamos solitos a veces como que lo hacemos a la y se va. No, el Eterno ve todo eso. Pero si es una emergencia, háganlo. No hay problema, amados. No, hermanas, no se preocupen. Si no tienen la mitpajat, oren. Si alguien les pide orar por ustedes, oren en ese momento. No se cohiba. Hágalo. Verso 14. La naturaleza misma nos enseña que es una deshonra para el hombre llevar el cabello largo, mientras que para la mujer es una honra llevar la cabellera larga. Miren lo que dice aquí, que muchas hermanas, después de haber leído todo, solamente se enfocan en esto. Porque la cabellera larga se le ha dado para cubierta. ¿Cómo así? O sea que, ya va, ¿tengo que el cabello es una cobertura o no es una cobertura? ¿Debo colocarme velo o no debo colocarme velo? Porque si aquí Shaul está contradiciendo todo lo que dijo, entonces tenemos a un Pablo bipolar, que primero dice una cosa y después dice otra. Entonces aquí tenemos a un Pablo que no se entiende él o se está hablando como este famoso comediante Cantinflas, que hablaba para adelante, para atrás y nadie le entendía. Recuerden que aquí Shaul primero empieza hablando de autoridad, después toca un punto muy importante acerca de la dignidad, que delante del Eterno todos valemos lo mismo. Por eso mucho cuidado, varón, con cómo tratas a tu mujer, a las hermanas, cómo lo estás tratando. Pero aquí, desde el verso 14, ya Shaul empieza a hablar de la naturaleza. Que hay diferencias en la autoridad, en la naturaleza, pero en la dignidad no hay diferencias. Valemos lo mismo. Pero en autoridad y en la naturaleza hay diferencias. Mientras que para la mujer es una honra llevar la cabellera larga, porque la cabellera larga se le ha dado para cubierta. Es una cobertura que identifica a nuestras hermanas como mujeres. O si ustedes ven, nos sucede en la sociedad hoy en día. Si ustedes ven a una mujer, obviamente por la vestimenta, pero a veces vemos a mujeres que se cortan el cabello como un hombre, y está sucediendo mucho debido a estos movimientos feministas. Se cortan el cabello como un hombre, y si uno no les ve las vestiduras, uno piensa que es un hombre. ¿Por qué? Porque están degradando su naturaleza. No significa que ahora, no, mi cabello es el velo. Ya va. Eso es un símbolo de tu naturaleza como mujer, que te hace ver bella, preciosa, que te hace ver femenina. Tu naturaleza, estás exaltando tu naturaleza cuando cuidas tu cabello, cuando te haces un arreglo, cuando vas a la peluquería. Por favor, esposos, ayuden a sus esposas para que vayan a las peluquerías, se arreglen ese cabello y es más, ese día te preparas un halago, un piropo, como se le dice, el mejor que tú tengas. Y le lanzas ese piropo a tu esposa, pero apóyala que vaya a la peluquería. Porque hay hermanos que hasta condenan eso. No, tú no puedes, no lo hagas, eso es pecado. No, eso no es pecado. Aquí ya Shaul está hablando de lo que es naturaleza. El hombre, cabello corto. La mujer, cabello largo. Porque esa es la naturaleza. A la mujer se le dio ese símbolo como una cobertura que la hace mujer. Pero adicional a su cobertura de naturaleza, a ese símbolo que la identifica como mujer, debe tener un símbolo aparte que demuestre su sujeción a las autoridades. ¿Y cuál es? El velo, la mitpajat. Después de haber dado esta explicación, dice Shaul, con todo, si alguien quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni tampoco las comunidades de Yahweh.
Es decir, que si alguien anda discutiendo, las hermanas que andan, no me voy a colocar eso porque para eso tengo el cabello. No andamos peleando. Creo que aquí estamos hablando con hermanos y hermanas, sobre todo nuestras hermanas, porque aquí como que se alude un poco más a las hermanas por ciertas situaciones que había en Corinto, donde las mujeres querían enseñorearse y desplazar a los varones de sus autoridades para montarse ellas. Por eso, Shaul le dice en algún momento, no permito, en esta comunidad, por favor no apliquemos esos principios en todos lados, que la mujer haga esto que ustedes están haciendo en las congregaciones. Cállese y cada quien pregunte a su marido en casa. Sométanse a las autoridades y después sí van a tener como que cierta autoridad. ¿Por qué? Porque vemos a varias mujeres, por favor hermanas, ustedes pueden transmitir la palabra. Hay hermanas que son maestras de Torah, ¿lo pueden hacer? Claro que sí. Es más, Shaul envió, hubo lo que se llama apóstolas, no sé si se puede decir de esa manera, emisarias, a las cuales Shaul envió. Por ejemplo, tenemos Romanos 16, a las cuales él envió a llevar enseñanza, a llevar cartas, a que todo se cumpliera conforme. Eso era propio de un emisario, como se enviaban a los demás discípulos. Entonces, dice Shaul aquí, con todo, si alguien quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni tampoco las comunidades de Yahweh. Siempre las hermanas, incluso las hermanas, deben respetar a sus esposos. Una hermana que incluso tenga un esposo no creyente, pero tenga cualidades para enseñar, para transmitir la palabra, porque hay hermanas incluso que tienen, yo he conocido congregaciones donde una hermana fue la que se levantó, es la que tiene más conocimiento de las raíces hebreas, de cómo guardar Shabbat, de cómo guardar los mandamientos, y es la única en toda la congregación porque el pastor todavía no conoce cómo hacer las cosas. ¿Qué se le dice a esa hermana? Enséñele a esa congregación. No te calles. Hazlo con sujeción, con respeto a tu pastor, a tu esposo primeramente, después al pastor, porque recuerden, el líder no gobierna tu casa. El líder, cuando entra a tu casa, sea un roe, sea un moré, sea un rabino, sea un zaquén, como ustedes lo quieran llamar. Si va a tu casa y está tu esposo, ahí la autoridad máxima es tu esposo, no tu roe, no tu líder. No importa que tu esposo no sea creyente, la autoridad máxima en tu hogar y sobre tu vida primero es tu esposo. Obviamente que no falte a los principios que van acorde a la justicia de Elohim. Si va, por ejemplo, a veces que uno le toca ir a la casa de los hermanos, a aconsejar a las parejas, a compartir con ellos. Yo voy como invitado, voy a ayudar, voy a mediar a veces entre esas situaciones, pero ahí la autoridad, no puedo faltarle respeto a la autoridad. Es más, ahí mi autoridad sería el esposo, porque ahí quien manda es el esposo en tal caso, porque es la autoridad. Y yo cuando entro a un lugar, debo someterme a la autoridad. Si tu hermano o hermana vienes acá a la congregación Yeshua Metzudah, tú debes someterte a las autoridades. Que esas autoridades anden en línea con el Eterno. Que no anden de orgullosos, que no andemos de orgullosos, pavoneándonos por allí. No, sumisos, con humildad, con amor, con respeto, con instrucción de la palabra, donde te nutras y aprendas a cómo hacer distinción en el día a día en lo bueno de lo malo. Entonces, amados, es muy importante que nosotros nos mantengamos alineados a las autoridades. Miren, vamos apenas por la mitad de lo que tenía dispuesto para el día de hoy, para esta tarde de Shabbat, que ya se nos está culminando. Amados, una de las cosas que más ha golpeado hoy en día la familia son los hijos rebeldes. Los hijos que no se sujetan a sus padres. Eso es un problema muy grave que tenemos, un problema serio. ¿Cuántas familias hay destruidas porque se falta este principio del respeto a las autoridades? Es el sistema mismo que está concebido para la exaltación de la vanagloria personal, porque solamente así es que se puede violar el principio de la autoridad. Tenemos que trabajar esa área, porque si servimos al Eterno mediante la enseñanza, pero no somos fieles a los principios del respeto a las autoridades, entonces nuestro servicio no es bien recibido en los lugares celestiales.
si es acaso que ese servicio llega a los lugares celestiales, tan simple como eso. Amados, ¿por qué sucede esta situación con los hijos? Porque papá y mamá muchas veces no están alineados a lo que es el respeto, a la sujeción, a cómo mantenerse en orden y cómo transmitir ese ejemplo a sus hijos. Yo puedo decir, mi papá es una autoridad en mi casa. Me enseñó a cómo saber lidiar con estas situaciones, aprendí de él, vi su autoridad, vi su preocupación por proveernos de todo tipo de provisión. Tuve un buen ejemplo, con sus defectos, también con sus virtudes, con sus cualidades. Si nosotros queremos que una sociedad se levante, temerosos de Elohim, si nosotros queremos que eso se levante delante del Eterno para inundar a toda esta sociedad que está marchita, que está perdiéndose cada vez más, debemos de ser ejemplo y debemos aprender a respetar las autoridades. ¿Por qué nuestros hijos? ¿Por qué los hijos? Hoy en día tenemos líderes, eso sucede y hemos visto muchos casos. Porque hay pastores que son muy populares, tienen mucha fama, hacen milagros, hacen esto, hacen lo otro, pero sus hijos terminan siendo alcohólicos. Sus hijas terminan siendo mujeres o niñas que salen embarazadas. Sus hijos son hijos rebeldes, porque no hay ejemplo en casa. Sí hay ejemplo afuera, pero son luz en la calle, pero oscuridad en casa. Y a veces son pastores o son líderes que terminan divorciándose de sus esposas. O a veces es la esposa la que quiere gobernar la congregación. Amados, andemos alineados, tengamos temor del Eterno. Y si no hemos aprendido lo que es la sujeción a las autoridades, aprendamos eso. Yo sé que para muchos hermanos y hermanas puede esto sonar como algo de cacofonía, puede hacer ruido en sus oídos. Pero tengamos cuidado de cómo nosotros nos estamos comportando, cómo esa autoridad, porque el conocimiento no me hace a mí un inquisidor, andar buscando quién está haciendo lo malo, no. El conocimiento me debe hacer a mí una persona humilde, preparada y capacitada para toda buena obra. Entonces, es muy importante que nosotros nos alineemos a esos principios de autoridad, porque de esa manera vamos a poder servir con mayor eficacia. Nuestra J. Gabriela dice, saluden a Trifena y a Trifosa, mujeres que están trabajando duro para el Adón. Saluden a mi querida amiga Persis, otra mujer que ha hecho mucho trabajo duro para Yeshua. Eso está en Romanos 16:12. Hay muchas hermanas, es más, habían hermanas maestras de Torah. Yo me quedo sorprendido porque a mí me pasa y siempre halago a mi esposa porque primero se lo merece. Pero a mí me pasa, a veces yo tengo que pedir opinión en ciertos asuntos porque no me da la cabeza. No, y a veces a ella se le hace tan fácil entender algo. Yo digo, a veces uno tiene que quitarse el sombrero para entender que nuestras hermanas tienen facultades, pero como tienen esas facultades tan propias de parte de nuestro Padre, hay algo muy problemático que sí lo quiero traer aquí a colación para que ustedes, hermanas, tengan cuidado. Las mujeres son muy propensas. Si nosotros podemos ser propensos al orgullo, las mujeres pueden llegar a ser más propensas. ¿Por qué? Porque la sociedad lo ha hecho de esa manera. Nosotros vemos, y le voy a dar un ejemplo rápido para ir culminando con compartir esta enseñanza de este Shabbat. Podemos dar un ejemplo rápido. La raza negra, sobre todo en Estados Unidos, está muy a la defensiva y a la ofensiva también, porque ellos por todo el maltrato que sufrieron, si un blanco, una persona de raza blanca le hace algo a alguien de raza blanca, la noticia llegó hasta allí. Pero si es un blanco hace algo en contra de una persona de raza negra, ya se olvida el por qué fue y ya todo ese tema se toma como algo de racismo.
¿sí? Igualmente sucede con nuestros hermanos judíos. Debido a tantas persecuciones, ellos están a flor de piel con muchas cosas. De la misma manera, la sociedad también ha llevado a que así sea la mujer. La mujer ha sido muy denigrada en muchísimos aspectos de la vida social, en toda la historia. En toda la historia, aún en los evangelios, las mujeres fueron denigradas. ¿Por qué ustedes creen que las mujeres fueron las primeras que vieron a Mashiach? Aún los discípulos estaban practicando esto. Porque el colocar ungüentos, especias, olores, incienso a los cadáveres era algo humillante, que no lo hacían los varones para no impurificarse. Enviaban a las mujeres. Aún para ese tiempo, el testimonio de una mujer no era tomado por válido. Aún si era una mujer la que llegaba con alguna noticia como la que llegó Miriam de Magdala, el maestro ha resucitado, yo lo vi, yo estuve con él. No hubiese sido tomada en serio en otros argores o en otros aspectos de la vida de ese momento. Pero eso va a ser otro tema. Pero la mujer siempre fue muy menospreciada. Y como le digo, son evidencias. En vez de hacer eso ilegible o perderle o restarle credibilidad a los evangelios, a la Besorá, es todo lo contrario. Favorece, porque es tan verídico el relato que si usted quiere ganar más apoyo, usted no coloca un ejemplo. Si usted quiere ganar, si usted vio a un indigente que estuvo presente, y por no menospreciar a los indigentes, pero así lo toma la sociedad. Si usted vio a un indigente que estuvo presente en algún accidente y vio a otra persona que va bien vestida, porque por lo general sabemos que lamentablemente las personas que viven en la calle andan sucios o andan con ropas un poco más desgastadas. ¿En quién usted confía en el testimonio? Usted no va al indigente, porque a la luz de la seriedad legal, su testimonio puede que no sea válido. Usted prefiere a esa persona que no es indigente, no importa si va a mentir. Pero si usted es una persona honesta, que usted diga, esto es legal, mire, me atrevo incluso, aquí estuvo esta persona porque él fue testigo, pero es un indigente, pero para que ustedes vean cómo estoy derresteado a decir que esto es verdad, porque estoy tomando su testimonio. Así eran tratadas las mujeres de esa manera. Por eso, para los estudiosos de la palabra, para el crédito de la bendita palabra, aún los escritores de los evangelios tomaron en cuenta el testimonio de las mujeres, pero también colocaron algo que los discípulos estaban haciendo todavía en su actitud machista. ¿Cuál? La que ellos no fueron a llevar especias y ungüentos al cuerpo de Mashiach. Ni siquiera ellos estuvieron, imagínense ustedes, ni siquiera ellos estuvieron para poder sepultar al maestro. Estaban tan avergonzados que no querían saber ya nada de él porque pensaban que era un falso Mesías. Pero aún así, el testimonio de las mujeres fue tomado en cuenta, fue válido, incluso fue colocado allí en los evangelios para demostrar su veracidad y que no importaba lo que pensara la sociedad de ese momento, ese testimonio fue válido y hoy en día lo conmemoramos y hacemos memoria de estas mujeres que tenían siempre la capacidad y las ganas de estar siempre con el maestro. Pero ¿qué sucede? Aún en el día de hoy, las mujeres cuando se les ha dado el cargo, por ejemplo, en una empresa, las elevan, son rápidas que la hacen prosperar, pero muchas veces se enseñorean o crean una dictadura más rápido que el hombre. Y tenemos a los profetas hablando de ello, tenemos a los discípulos hablando de ello. Incluso Shaul manda a llamarle la atención a ciertas mujeres que estaban haciéndole frente porque querían montarse encima de la congregación en Corinto.
Entonces, tenemos que entender los contextos y debemos tener mucho cuidado en cómo le decimos y cómo maltratamos la dignidad de nuestras hermanas cuando a veces tienen más capacidad de nosotros para enseñar. Pero cuidado con el orgullo, hermanas. Nosotros aquí, es más, invitamos a nuestras ajayot a que preparen enseñanzas para que compartan. Es más, les hacemos la invitación a nuestras hermanas para que den una enseñanza desde la perspectiva de la mujer, porque eso es propio. Y que nosotros también estemos atentos, pero que ellas siempre obviamente van a estar respetando a sus autoridades, sean sus esposos o sean nosotros que estamos aquí liderando esta congregación. Porque eso demuestra lo alineado que estamos a la encomienda de Mashiach, a la autoridad de Mashiach, que estamos haciendo bien las cosas. Cuando organizamos, cuando nos sujetamos, cuando nos mantenemos en mansedumbre, en humildad y en shalom. Así no nos gusten las cosas, pero lo hacemos por amor a Mashiach y por el respeto a las autoridades que él ha delegado. Amados, recordemos que tenemos también deberes. Amados, aquí nos acercamos a la memorial de la fiesta de los panes sin levadura, al memorial del Pesaj, a la cena de pacto, a la cena donde nosotros conmemoramos y hacemos todo en el nombre de Yahoshua, nuestro Mesías. Amados, aquí acuérdate de los necesitados. Acuérdate de los pobres, acuérdate de ellos. Por favor, no los olvides. Acuérdate de sacar tu tzedakah, sacar tu diezmo voluntario, tu ofrenda, prepáralo para ayudar a los que necesitan. Ayuda a tu autoridad, a tu maestro de Torah, para que él pueda ayudar, llevar, seguir predicando, seguir ayudando a tantos pueda, porque es un trabajo arduo. No solamente es la enseñanza, es la ayuda. Es la ayuda psicológica, es la ayuda espiritual, es el consejo, es la orientación. Y a veces no tenemos el tiempo para hacerlo. Pero por lo principal, ayuda a tus autoridades a que se pueda suministrar esa ayuda a todos esos necesitados. Y si tienes a bien apoyarnos en nuestra causa, en esta causa que tenemos en Yeshua Metzudah, fortaleza de salvación, comunícate con nosotros. Ayuda con tu provisión, con lo que tú tengas. Si no lo puedes hacer, por favor, acuérdate de los pobres. Busca a alguien que tú le puedas suministrar la ayuda. Sea económica, sea prepara una bolsa, un saco de alimentos y llévalo, porque siempre va a haber alguien más necesitado. Siempre, hasta los más pobres, a través de la Torá, estaban obligados a dar. ¿Por qué? Porque siempre hay alguien más necesitado que nosotros. Siempre debemos de dar, siempre, conforme a nuestras posibilidades. Amén. Así va a ser y debe de ser de esa manera. Porque nuestro Padre siempre nos va bendecido y nos va a seguir bendiciendo si ve la disposición que tenemos en nuestro corazón y lo llevamos por obra. Y si es así, amados, comunícate con nosotros y nosotros igualmente con responsabilidad, con autoridad y con sujeción a Mashiach estaremos haciendo la obra en orden. Pero por sobre todas las cosas también te pedimos de tus oraciones. Y ayúdanos para que tengamos también toda la fortaleza, que esta semana nos vaya bien y que tengamos todo preparado para la cena memorial del Pesaj y comenzar a celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Y como lo dice la bendita palabra, el fin de todo discurso es teman a Elohim y guarden los mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Que el Eterno que es bueno les bendiga y les guarde. Para todos ustedes, muchas bendiciones. Hasta aquí la enseñanza, amados.